de poder encontrarnos otra vez por este medio. Vamos a tratar un tema muy especial, ya que se cumplió lo que estuvimos hablando. Había muchos comentarios a nivel mundial e internacional, muchos youtubers, muchos creadores de contenido acerca de la religión, informando muchas veces acerca de los temas escatológicos que se trata hoy en día. Y la verdad, pues fue una mentira lo que ellos hablaban. Dice, "Ah, se viene la Tercera Guerra Mundial, cristiano". Por eso es muy importante, antes de lanzar un contenido, tratar de un tema, hay que investigar, hay que estar seguro, hay que estudiar. Hermanos, no nos dejamos sorprender por muchas personas ahí que han creado contenidos o han creado una página para poder difundir algunos temas, algunas enseñanzas de la palabra de Dios, que no está malo, por supuesto, pero lo malo es que cuando malinterpretan la palabra de Dios y dan un comentario o hacen un anuncio de manera eh, apurada, apresurada. No podemos hacer un comentario apresurado sin antes ver lo que significa un pasaje bíblico. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de este pasaje bíblico? Si bien vivimos tiempos escatológicos, lamento, ¿verdad?, a ver personas que comentan cristianos, páginas cristianas, que se viene la Tercera Guerra Mundial, se disparó la Tercera Guerra Mundial. No, yo lo había comentado muy en serio esto, que no hay Tercera Guerra Mundial todavía. Esto es una apertura, es un ejemplo de cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, el enfrentamiento entre potencias mundiales por el poder. Pero quiero en esta oportunidad aclarar, estaba hablando acerca de la primera etapa de la gran tribulación, que son 3 años y medio, y ahora voy a aclarar este tema profético escatológico, que es la segunda parte de la gran tribulación. Total son 7 años de gran tribulación, después que la iglesia de Dios parta con el cielo en el arrebatamiento con Jesús, y se va a suscitar el gobierno total del anticristo, porque ya la iglesia no está acá. Va a estar, sí, un grupo de israelitas. Lo que la Biblia nos muestra aquí, que un grupo de israelitas, los que se quedaron para la gran tribulación, los 144,000 sellados que se van a quedar eh, a pasar la gran tribulación, aquellos que ellos van a ser uno de los del grupo que van a testificar en la gran tribulación, porque así lo ha establecido Dios, así lo quiso Dios. Y es más, esas personas, ese remanente, que significa un grupo escogido, no numérico, es un grupo especial que Dios ha escogido para anunciar, para hablar de Dios en medio del caos, en medio del gobierno del anticristo, para que Dios pueda testificar, para que Dios pueda hacer ver que los seres humanos que confían en Dios no se amilanan, no tienen miedo. Vamos a partir con el capítulo 11 de Apocalipsis para ya no hacer muy extenso este video. Vamos a partir de esa manera. Eh, con el versículo 1 en adelante voy a dar lectura los 14 versículos para entender un poquito, porque acá hay números proféticos, y eso hay que entender, hay números proféticos. Versículo 1 nos dice, y el título lo puso, acá lo puso el título, el escritor esta traducción de Reina Valera, lo puso los dos testigos. Mira lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa 3 años y medio? 42 meses. Saca tu cuenta. Pásame el calculador, por favor, por ahí. Hay un calculador. Para aquellos que dicen, otro celular, por favor, para hablar con números exactos, fundamentado, no hablar cualquier cosa. Aquí hay números proféticos. El capítulo 11 de Apocalipsis nos muestra la imagen, nos muestra lo que va a suceder, el acontecimiento de la segunda parte de la gran tribulación. Eso nos muestra el Apocalipsis 11, el cumplimiento
de la segunda parte de la gran tribulación. Mis estimados hermanos, déjame un momento aquí coger números, porque, bueno, como estoy hablando, estoy con ustedes compartiendo este tema, no quiero, como lo estoy haciendo, salir de la hilación de lo que estoy explicando. Por eso quiero usar el calculador. A ver. Ok. 42 meses. No me sale muy exacto. No sé por qué. En Israel, 1260 días. ¿Qué dice 42 meses? Vamos a partir. Vamos a avanzar. Pero dice el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miráis porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, vamos a ver. Y daré a mis dos testigos que profeticen. Ahora sí, me estaba confundiendo. Ahora sí, vamos al versículo 3. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, de tristeza, vestidos de dolor, como mucha gente hoy se pone a ayunar, ¿no? Ahora sí. A ver, hermano, vamos a seguir viendo. A ver. 1260 días. Ajá, ahora sí. ¿Qué significa? Que viene a ser un total de 3 años y medio. Porque en Israel, hermanos, los meses no se cuentan como en Latinoamérica. No se cuenta como en Perú, en este caso que yo estoy hablando de Perú. Se cuenta, los meses son exactos, 30 días. No hay 31, ni 27, ni 28, ni 29, ni 30. Exacto son los 30, en este caso hablando de 30. Son 30 días exactos. Y acá nos muestra que estos seres, estos dos testigos que representan, no simplemente dos testigos, dos personas, representan dos grupos de personas, podríamos decir, que se asemejan a uno, porque por eso son números proféticos. ¿Qué dice? Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Van a predicar de manera, pues, triste, con lamento, con gemido, con gritos, con lloro. De esa manera van a profetizar. Profetizar significa hablar, anunciar que hay un Dios que va a juzgar después del acontecimiento de la gran tribulación, de la segunda parte, donde hay hambre, miseria, donde hay los hombres van a gobernar con violencia, maltrato, persecución, tortura a la gente que adora a Dios. Estos dos testigos van a profetizar de esa manera, en medio de este caos, aunque los desprecie, aunque los torture, aunque los persigan, ellos no van a cesar de testificar de ese Dios que va a juzgar a la humanidad totalmente en el juicio del gran trono blanco. Cuando viene Jesús a juzgar, pues, al mundo, ya no viene como Salvador, por segunda vez va a venir como juez. Mira lo que dice el versículo 3, 4, perdón. 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale el fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerlos daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, ojo, después que hayan acabado su testimonio de hablar, de predicar, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Escuchen, hermano. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Exacto. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En este caso, no está hablando simplemente de unos cadáveres que están, él no está hablando literalmente. 3 años y medio significa, 3 días y medio significa 3 años y medio. Por eso que decía, acá hay números proféticos. Es un caos, dolor, la iglesia. Cuando vemos a los 144,000 o a los que han salido de la gran tribulación, dice, van a ser muertos, decapitados. O sea, la iglesia va a tener un silencio, no va a tener autoridad y poder. Los que se quedaron, parte de la iglesia que se quedaron del arrebatamiento, va a quedarse junto a los 144,000 que van a testificar, que van a pasar la gran tribulación, hablando de Dios, del juicio de Dios que se avecina. Entonces, acá está hablando de una muerte, una persecución, dolor, angustia por 3 años y medio. La segunda, en otras palabras, la última parte de la gran tribulación. ¿Qué más lo que nos dice? 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, en este caso 3 años y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ahí pasó, he aquí, el tercer ahí viene pronto. Mis amados, cuando hablamos en este pasaje de Apocalipsis 11, lo vuelvo a repetir, este es el cumplimiento de la segunda parte de la gran tribulación. Ahora, acá hay algo importante para analizar. Al iniciar el versículo 1 y 2 nos muestra algo muy importante. Por eso dice el Señor en el juicio de las naciones, atento a la iglesia. La iglesia de Dios no va a pasar esto. La iglesia antes de este acontecimiento va a ser arrebatado al cielo. Después de que la iglesia sea arrebatado al cielo, vendrá el gobierno total del anticristo. Un lapso de 3 años y medio va a haber paz, seguridad, tranquilidad. Y algunos, pues, cristianos que se han quedado, se arrepentirán, viendo el testimonio que muchos hermanos desaparecieron, volverán a Jesús, querrán salvarse. Pero ya no va a estar la iglesia, ya no va a haber templos donde alabemos a Dios con libertad, sino va a existir una sola religión, donde el anticristo va a gobernar de una manera abismal, total, va a tomar el dominio total de la religión, va a tomar el dominio total de la administración, de la economía, del dinero. Y conflictos va a haber, terremotos, conflictos, enfrentamientos entre potencias, porque va a haber un caos político, un enfrentamiento diario de políticos, porque un grupo de potencias mundiales va a querer convencer al otro grupo que no quiere unirse a ellos. Por eso les decía, enfrentamiento entre los países comunistas, socialistas, como China, Rusia y otros países capitalistas, como son Estados Unidos,
Ucrania, otros países que no sigan la corriente del sistema, pues, de los países asiáticos, de los reinos del norte, como dice la palabra de Dios. Ahí va a haber un enfrentamiento. Y cuando la iglesia que se quedó del arrebatamiento, una parte, vuelvan a Dios y van a querer servir a Dios en ese gobierno del anticristo, va a ser imposible servir con libertad. Porque el anticristo va a poner ya una norma a exigir que no exista otra religión, que no invoquen a otro Dios, sino al Dios de ese momento. Que ya no se use otra moneda, van a imponer. Ahí es donde va a empezar la persecución. Y los que no quieren negar su fe, de servir a Cristo, de los que no quieren salirse del Señor, de buscar a Dios, los van a perseguir. Señora o señor o familia, acá solamente hay un solo sistema. No me estás haciendo bulla en tu casa, con bombos, con teclado, con parlante, alabando a otro Dios. No, acá se alaba, se reúne en este lugar. Todo hace indicar que la religión que va a prevalecer en estos tiempos es la Iglesia Católica. Va a reinar porque es la iglesia que siempre está junto a los gobiernos. La Iglesia Católica recibe apoyo del gobierno. La Iglesia Católica, sus líderes, los párrocos, los pontífices, no sé cuánta gente que sirve ahí, tienen su sueldo. Pero sin embargo, la Iglesia Evangélica, el único sustento que tienen los líderes evangélicos es la iglesia, el apoyo de los hermanos, la donación de los hermanos, y no tienen apoyo del gobierno, aunque debería ser así. En el Perú no hay eh, prohibido que las religiones no existan. En Perú ahorita hay. Aún los cristianos evangélicos tienen derecho por condición política de tener los mismos derechos y apoyos como tiene la Iglesia Católica. Pero no lo hacemos los cristianos para no tener mucho problema porque ya sabemos que la religión mundial que gobierna totalmente ahorita la Iglesia Católica, la gran ramera en otras partes, porque de ahí sale el falso profeta. Otro dice, ¿de dónde vendrá el falso profeta? Hermano, la Iglesia Católica tiene los falsos profetas. Usted téngala muy en claro, porque cuando hablamos de falso profeta es alguien que habla mentiras, alguien que habla lo que no está en la palabra de Dios. Ellos tienen su Biblia, pero hablan a su manera, no quieren hablar la verdad a la gente. Eso se llama un falso profeta. O sea, de la iglesia, no está esperando de dónde va a venir los falsos profetas, no, de la iglesia católica, que se cree profeta de Dios, que se hace llamar la iglesia de Dios, pero habla sandeces, esconde cosas, esconde la verdad a mucha gente. De ahí han salido, ahorita hay muchos falsos profetas que están en la iglesia católica. Y también no quiero decir, no, los evangélicos estamos bien, no. Hay muchos evangélicos también que están con la falsa profecía. Así como hoy ha salido muchos contenidos en redes sociales que ya viene la tercera guerra mundial profetizando mentiras. Tengan mucho cuidado. Pero este capítulo 11 de Apocalipsis es el cumplimiento de la segunda etapa de la gran tribulación. Es el fin de la gran tribulación. Y eso es un momento de caos. Y acá llega lo importante que vamos a ver. Está hablando de los judíos. Esta profecía es para los judíos, porque en Israel se va a dar todos estos acontecimientos. Y acá el apóstol Juan está recibiendo revelaciones para los líderes religiosos de Israel que quedan hasta los últimos tiempos. Mira lo que dice, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miráis porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.